Una inútil como tú jamás debería estar cerca de gente importante. Esas palabras, escupidas con el desprecio de un hombre que se creía un dios, fueron el principio del fin. Mi fin o el suyo. En ese momento, mientras el jugo de naranja se derramaba sobre el mármol italiano como una mancha vergonzosa de mi propia existencia, no tenía ni idea de que la respuesta que se estaba formando en mi garganta, una respuesta nacida de años de humillación silenciosa y un orgullo enterrado, haría que su risa se le congelara en la cara para siempre. Mi nombre es Brenda Morales, y esta es la historia de cómo, en el restaurante más lujoso de Madrid, el poder cambió de manos. Sebastián Valdemar se recostaba en su silla de cuero de 20.000 euros, observando desde el balcón privado de su restaurante, el Palacio Dorado, cómo las hormigas humanas corrían por las calles de una ciudad que él prácticamente sentía que le pertenecía. A sus 52 años, había construido un imperio gastronómico que lo había convertido en el hombre más rico del sector, pero también en el más despiadado. Su restaurante era un monumento a su ego desmedido, techos abovedados de mármol, candelabros de cristal de Bohemia y una vista panorámica que le recordaba constantemente que estaba por encima de todos. Pero lo que más disfrutaba Sebastián no era su riqueza, sino el poder que ésta le daba para humillar a quienes consideraba escoria social. Señor Valdemar, la voz temblorosa de su gerente, interrumpió sus pensamientos. Los inversionistas de Singapur han llegado. Perfecto, respondió con una sonrisa cruel. Es hora de demostrarles por qué soy el rey. Se ajustó la corbata de seda, un reflejo de un hombre que había confundido el éxito con la superioridad. Durante 20 años había perfeccionado el arte de la humillación. Despedía a meseros por derramar una gota de agua, gritaba a los cocineros, se burlaba de los errores menores. Cada lágrima de un empleado era una confirmación de su poder. «Atención, basura humana», gritó al bajar al salón principal, donde 30 empleados esperábamos en fila. «Esta noche tenemos inversionistas que pueden multiplicar nuestro imperio por 10. Si alguno de ustedes comete el más mínimo error, no solo los despido, me aseguro de que nunca vuelvan a trabajar en un restaurante decente». El silencio fue ensordecedor. Intercambiamos miradas de terror. «Ustedes», señaló a los meseros, «van a servir a gente que vale más en un día que ustedes en toda su patética existencia. Quiero que recuerden que están en presencia de sus superiores». Miguel Herrera, el chef principal, mantenía la cabeza gacha. Llevaba 15 años soportando esto. «¿Y tú?» «Miguel», se le acercó Sebastián, «espero que esta noche demuestres que los años que he desperdiciado manteniéndote aquí no han sido inútiles». «Entendido, señor Valdemar», respondió Miguel, su voz apenas un susurro. En ese momento, la puerta principal se abrió y entraron 5 hombres impecablemente vestidos, los inversionistas. Sebastián transformó su expresión en una sonrisa encantadora y falsa. «Caballeros, bienvenidos al templo de la gastronomía más exclusivo de América Latina». El señor Chen, el líder del grupo, asintió, impresionado. «Señor Valdemar, las fotografías no le hacían justicia a este lugar. Esto es solo el comienzo. Esperen a probar la experiencia completa». Mientras los acompañaba a la mesa imperial, preparada con vajilla de oro y cristalería carísima, la puerta trasera del restaurante se abrió silenciosamente. Entré yo, Brenda Morales, de 26 años, con un uniforme que me quedaba grande y las manos temblando. Era mi primer día. Sebastián me vio de inmediato. Sus ojos se iluminaron como los de un depredador que encuentra a su presa. Una novata, nerviosa, en la noche más importante del año. La oportunidad era demasiado deliciosa para desperdiciarla. «Un momento, caballeros», les dijo, «permítanme presentarles a nuestro nuevo talento». Me acerqué lentamente, intimidada. «¿Cuál es tu nombre, querida?», me preguntó con una falsa dulzura. «Brenda, señor. Brenda Morales. Brenda Morales. ¿Y de qué parte de la ciudad vienes?» «Del barrio de San Miguel, señor». «San Miguel», se volvió hacia los inversionistas. «Uno de los barrios más pintorescos donde la gente aprende a arreglárselas con muy poco». «Brenda, querida», continuó, «¿tienes experiencia sirviendo a, digamos, una clientela de alto nivel?» «No mucha, señor».
pero estoy dispuesta a aprender. Dispuesta a aprender, se rió. ¿Han oído eso, caballeros? Tenemos a una jovencita del barrio que está dispuesta a aprender cómo servir a millonarios. Bueno, Brenda, esta es tu oportunidad. Vas a servir a estos distinguidos caballeros. Empecemos con algo simple. Trae jugos de naranja recién exprimidos. Y Brenda, trata de no demostrar de dónde vienes. Caminé hacia la cocina sintiendo el peso de todas las miradas. Mis manos temblaban mientras me dirigía a la máquina de jugos, consciente de que cada movimiento estaba siendo evaluado. La cocina del Palacio Dorado era una sinfonía de acero inoxidable y tecnología, pero en ese momento todo ese lujo me intimidaba. Tranquila, muchacha, me susurró Carmen, una mesera veterana de 50 años. Haz todo lentamente. No le des excusas. ¿Siempre es así?, le pregunté. Esto no es nada, niña. Cuando Sebastián decide convertir a alguien en su entretenimiento, puede ser 1000 veces peor. Preparé los jugos, 5 vasos de cristal importado, cada uno perfecto. Carmen me ayudó a colocarlos en una bandeja de plata. Recuerda, me advirtió, mantén la bandeja firme, camina despacio y sin importar lo que diga, no respondas. Solo sonríe y asiente. Respiré hondo y me dirigí al salón. Cada paso resonaba en el mármol. «Ah, aquí viene nuestra estrella», anunció Sebastián. «Veamos qué tal lo hace». Me acerqué a la mesa, mi corazón latiendo con fuerza. «Jugo de naranja para los señores», anuncié, mi voz temblorosa, comenzando a servir al señor Chen. «Espera», me interrumpió. «¿Así es como sirves a inversionistas que valen cientos de millones? ¿Sin ceremonia, sin elegancia?» «Lo siento, señor», murmuré. «¿Lo sientes? ¿Sabes cuánto cuestan esos trajes? ¿Tienes idea del nivel de servicio al que están acostumbrados?» «Señor Valdemar, realmente no es necesario», intentó intervenir el señor Chen. «Por supuesto que es necesario. Estos caballeros necesitan entender mis estándares. Y tú», se volvió hacia mí, «necesitas entender que no estás sirviendo a tus vecinos de San Miguel». Mis mejillas ardían. Empecé de nuevo. Mis manos temblaban mientras colocaba el vaso frente al señor Chen. «Mejor», comentó Sebastián, «pero aún puedo ver que tus manos tiemblan. Es el nerviosismo de estar en presencia de verdaderos empresarios». «Sí, señor», respondí. «Exacto. Finalmente, reconoces tu lugar. Estos caballeros han construido imperios, mientras que tú vienes de un barrio donde la gente se conforma con sobrevivir». Continué sirviendo. Miren esa concentración. Es admirable cómo alguien de su origen puede enfocar tanta energía en algo tan simple. Cuando me acerqué al último, el señor Williamson, decidí que era el momento de elevar el espectáculo. Un momento. Quiero que entiendan el contraste. Aquí tenemos a una joven que probablemente gana en un mes lo que cualquiera de estos caballeros gasta en una cena. Una persona cuya educación probablemente terminó en la secundaria. «Fíjense en esas manos temblorosas», señaló. «No es solo nerviosismo, es el reconocimiento instintivo de su lugar en el mundo». Esa fue la gota que derramó el vaso. El señor Williamson, un hombre que había construido su fortuna sobre principios éticos, se puso de pie. «Suficiente. Esto es inaceptable». Sebastián parpadeó, sin esperar que lo confrontaran. «¿Perdón? He dicho suficiente. Lo que estamos presenciando no es gestión, es abuso, y no tengo intención de ser parte de esto». El rostro de Sebastián se enrojeció de ira y vergüenza. En ese momento, perdí el control de la bandeja. El último vaso de jugo se deslizó y se estrelló, derramando el líquido por toda la mesa de mármol. El silencio fue ensordecedor. Sebastián miró el desastre, luego a mí, y una sonrisa cruel y triunfante se extendió por su rostro. «Perfecto», murmuró. «Absolutamente perfecto». El jugo de naranja se extendía lentamente por la superficie de mármol blanco, cada gota reflejando las luces del candelabro. Yo me quedé paralizada, mirando el desastre. Mis ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. «Señorita Morales», pronunció mi nombre como una sentencia de muerte. «¿Podrías explicarme qué acaba de suceder?» «Lo siento mucho, señor Valdemar. Fue un accidente». Mis manos temblaban. «¿Tus manos temblaban?», se rió.
¿Tus manos temblaban mientras servías a inversionistas que manejan billones de dólares? Mírenla. Se volvió hacia los inversionistas. Esta es la calidad de talento que surge de los barrios marginales. Una simple tarea, y no puede completarla. ¿Sabes cuánto cuesta esta mesa? ¿Tienes idea del valor de lo que acabas de arruinar? Esta mesa de mármol de Carrara cuesta más de lo que tu familia entera gana en 5 años, y tú la acabas de contaminar con tu torpeza. Valdemar, esto es suficiente, dijo el señor Williamson. Ha sido un simple accidente. ¿Un accidente? Esto es el resultado inevitable de contratar a gente que no pertenece a nuestro nivel social. ¿Nuestro nivel social?, repitió Williamson. ¿Hablas como si fuéramos una especie diferente? Es que lo somos, gritó Sebastián. Nosotros construimos imperios, nosotros creamos riqueza, y ella viene de un mundo donde la gente se conforma con sobrevivir. Mantenía la cabeza gacha, pero algo extraño sucedía en mi interior. Con cada palabra cruel, algo que había estado dormido comenzaba a despertar. Miren esas lágrimas, señaló. Lágrimas de alguien que finalmente entiende su lugar. Lágrimas de reconocimiento de su propia inferioridad. Sebastián, intentó intervenir el señor Chen. No. Esta es una lección que todos necesitan aprender. Se acercó a mí. Dime, Brenda de San Miguel, ¿qué educación tienes? ¿Has terminado siquiera la preparatoria? Levanté lentamente la vista y lo miré a los ojos. Terminé la preparatoria, señor, respondí, mi voz más firme de lo que había sido. La preparatoria, se rió, como si eso fuera un logro, mientras que nosotros tenemos másteres de Harvard, Yale, Oxford. Yo tengo un MBA de Wharton. ¿Sabes siquiera qué es Wharton, Brenda? Sí, respondí, mi voz adquiriendo una calidad que hizo que Carmen levantara la cabeza. Sé que es Wharton. Él parpadeó sorprendido. ¿En serio? ¿Una mesera de barrio sabe sobre escuelas de negocios de élite? ¿Lo has visto en alguna telenovela? No, respondí, y ahora Miguel, el chef, se acercaba. Lo sé porque estudié allí. El silencio que siguió fue denso. Sebastián se quedó con la boca abierta. ¿Qué has dicho? He dicho que estudié en Wharton. MBA en Administración de Empresas y Finanzas Corporativas. Terminé en el 5% superior de mi clase. El restaurante se había sumido en un silencio absoluto. «Eso es imposible», exclamó él. «Tú eres una mesera. Vienes de San Miguel. La gente como tú no va a escuelas como Wharton. La gente como yo», repetí. «¿Qué significa exactamente gente como yo, señor Valdemar? Tú sabes exactamente lo que significa». «No», di un paso hacia él. «Creo que debería ser específico. ¿Se refiere a la gente pobre? ¿A la gente de barrios humildes? ¿A la gente que tuvo que trabajar en 3 empleos para pagar la universidad?» El señor Williamson sonreía. «Porque eso es exactamente lo que soy. Soy alguien que limpió oficinas por las noches para pagar la matrícula. Alguien que trabajó en cafeterías durante el día y estudió hasta el amanecer. Alguien que se graduó con honores, a pesar de que gente como usted me dijera que no pertenecía allí». Él había palidecido. «¿Y por qué?», comenzó. «¿Por qué estoy trabajando como mesera? ¿Por qué alguien con un MBA de Wharton está sirviendo jugos en su restaurante?» La respiración de Sebastián se había vuelto irregular. «Mi padre», continué, mi voz ahora clara y firme, «trabajó durante 30 años como mecánico para pagar mi educación. Se sacrificó cada día de su vida para que yo pudiera tener las oportunidades que él nunca tuvo». Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero mi postura era recta, orgullosa. Hace 6 meses le diagnosticaron cáncer, etapa 4. Los tratamientos cuestan más de lo que mi familia puede imaginar. Mi madre está enferma del corazón, mi hermano menor está en la universidad. El silencio era profundo. «Así que sí, señor Valdemar, estoy aquí, sirviendo jugos. Estoy aquí, limpiando mesas. Estoy aquí, aguantando las humillaciones de hombres como usted, porque necesito cada céntimo para mantener a mi padre con vida». Él había retrocedido hasta chocar con la silla de uno de los inversionistas. «Pero lo que usted no entiende», continué, «es que mi dignidad no viene de mi trabajo. Mi valor como ser humano no se define por si sirvo mesas o dirijo corporaciones.
y definitivamente no será determinado por las opiniones de alguien que confunde la riqueza heredada con la superioridad personal. El señor Chen se puso de pie, aplaudiendo. Williamson se unió, seguido por Tanaka, y uno por uno, todos los empleados del restaurante comenzaron a aplaudir. Sebastián miró a su alrededor, viendo por primera vez los rostros de la gente que había estado humillando, y en cada rostro vio no solo respeto hacia mí, sino un desprecio absoluto hacia él. Su imperio de crueldad se estaba desmoronando. Los aplausos resonaban en el Palacio Dorado. Cada palmada era un martillazo en el ego de Sebastián Valdemar. «¡Basta!», gritó, su voz quebrándose. Pero los aplausos se intensificaron. Carmen, la mesera veterana, lloraba mientras aplaudía. Miguel, el chef, aplaudía con sus manos callosas. El señor Williamson se me acercó. «Señorita, ¿cuál es su apellido completo?» «Morales, Brenda Morales. Brenda Morales, MBA en Administración de Empresas, especialización en procesos de recuperación corporativos», dijo él sonriendo. «Qué interesante especialización para alguien que está presenciando el colapso de una empresa mal dirigida». «Esperen», dijo Sebastián, «no pueden creerle a una mesera». «Señor Valdemar», lo interrumpió el señor Chen, «lo que acabamos de presenciar no es el testimonio de una mesera, es el de una profesional altamente cualificada, forzada por circunstancias extraordinarias a trabajar en un puesto por debajo de sus capacidades. Y sobre todo», añadió el señor Tanaka, «es el testimonio de alguien con más clase y dignidad que usted. Señorita Morales», se dirigió a mí el señor Chen, «¿podría explicarnos qué observaciones ha hecho sobre las operaciones de este establecimiento?» Miré a mi alrededor. «¿Realmente quieren saberlo?», les pregunté, mi tono ahora profesional. «Por favor», me animó Williamson. Respiré hondo. Desde una perspectiva operacional, este establecimiento presenta múltiples fallas críticas en la gestión de recursos humanos que impactan negativamente en la eficiencia y la rentabilidad. Los inversionistas intercambiaron miradas. «Primero», continué, «la cultura organizacional se fundamenta en el miedo, lo que resulta en una rotación excesiva de personal, baja moral y productividad subóptima. Segundo, el personal de cocina opera bajo un estrés extremo, lo que aumenta el riesgo de errores y problemas de control de calidad. Tercero, la estructura de comunicación es completamente vertical y punitiva, eliminando cualquier posibilidad de innovación». «Esto es suficiente», explotó Sebastián. «No voy a permitir que una empleada sabotee mi reputación». «¿Su reputación?», le respondí. «Usted ha destruido su propia reputación. Pero hay más. Desde una perspectiva financiera, este modelo es insostenible. La rotación de personal genera enormes costes ocultos. El desperdicio de inventario es evidente. Y la baja moral significa que nadie está incentivado a optimizar. Señorita Morales», dijo el señor Chen, «¿estaría dispuesta a preparar un análisis formal de estas operaciones?» «¿Con qué propósito?», le pregunté. «Para una posible reestructuración de la gestión», respondió Williamson. «Francamente, después de lo de esta noche, sería irresponsable invertir en una operación bajo el liderazgo actual». «Esto es un golpe», gritó Sebastián. «No, están ofreciendo una posición ejecutiva a una profesional cualificada que casualmente trabajaba como mesera», dijo Ana, la supervisora de RRHH. «Si acepta», me dijo Miguel, «¿podríamos implementar esas mejoras? No solo podríamos ir mucho más allá. ¿Qué pensarían de un programa de desarrollo profesional, de evaluaciones justas, de promociones basadas en el mérito?» «¿En serio?», preguntó Carmen. «Completamente, porque un restaurante de esta calidad merece un equipo valorado, respetado y empoderado». «No», rugió Sebastián, «no pueden hacer esto. Es mi vida, es todo lo que soy». La declaración colgó en el aire. «Señor Valdemar», le dije suavemente, «esa es exactamente la tragedia. Su restaurante no debería ser todo lo que usted es. Su riqueza no debería definir su valor. Su poder no debería ser su fuente de autoestima. Usted podría haber sido un líder admirado, podría haber elevado a otros,
pero eligió el camino más fácil. Eligió confundir el poder con el liderazgo, la intimidación con la autoridad, la crueldad con la fuerza. Lo miré y por primera vez sus ojos no mostraban ira, sino un reconocimiento doloroso. ¿Y ahora qué?, preguntó, su voz quebrada. Ahora, intervino Williamson, tiene una decisión que tomar. Puede aceptar nuestra oferta de compra, que será generosa, o puede luchar y arriesgarse a que la historia de esta noche se haga pública de maneras que podrían destruir completamente su reputación. El ultimátum era claro. El reino de terror de Sebastián Valdemar había llegado a su fin. La pregunta flotaba en el aire. Sebastián se dejó caer en una de sus propias sillas, mirando el espacio que había creado, no como un dueño, sino como alguien que acababa de perderlo todo. Sus lágrimas comenzaron a formarse. Yo no era así antes, murmuró. Me acerqué. ¿Cómo era antes, señor Valdemar? Cuando empecé este restaurante, tenía 25 años, lleno de sueños. Quería que este lugar fuera especial. Mi primera empleada, continuó, se llamaba María Elena. Me enseñó todo sobre el servicio, sobre cómo hacer que los clientes se sintieran bienvenidos. Le pagaba más de lo que podía, porque se lo merecía. Trabajábamos juntos. Ella me llamaba mi hijito. ¿Qué le pasó?, le pregunté. Murió. Cáncer de mama. No tenía un seguro médico adecuado. Yo tenía el dinero para ayudarla, pero estaba tan enfocado en expandir el negocio que pensé que podía esperar. Cuando llegué al hospital, ya era demasiado tarde. Se cubrió el rostro. Esa noche tomé una decisión, que nunca más me permitiría sentir ese dolor, que nunca más me acercaría a mis empleados. Así que construí muros, siguió. Dejé de preguntar por sus familias, de aprender sus nombres. Empecé a verlos como recursos. ¿Y la crueldad?, le pregunté. El primer empleado al que humillé se llamaba Roberto. Derramó vino sobre un cliente. Lo grité, y cuando el cliente se rió, algo se rompió. Descubrí que la crueldad era útil. Los clientes ricos se sentían superiores. Era bueno para el negocio. Y cuando humillaba a otros, no tenía que enfrentar mi propia culpa. Señor Valdemar, dijo Miguel, entiendo ese dolor. Yo también he perdido a gente. Sebastián lo miró, sorprendido. Mi esposa murió en un accidente hace 8 años. Durante meses me volví cruel con mi personal, porque era más fácil estar enfadado que triste. ¿Y cómo? ¿Cómo paraste?, le preguntó. Mi hija de 10 años me preguntó por qué ya no sonreía. Me di cuenta de que mi dolor me estaba convirtiendo en alguien que no quería ser. Señor Valdemar, le dije, ¿qué cree que María Elena pensaría de la persona en la que se ha convertido? Su rostro se contorsionó de dolor. Estaría devastada. Ella creía que las personas eran lo más importante. Solía decir que un restaurante sin corazón era solo un lugar donde la gente comía, pero uno con corazón era un lugar donde la gente se sentía en casa. Señor Valdemar, dijo Carmen, durante todos estos años siempre me he preguntado qué había pasado. Ahora veo que usted no es malvado, está herido. Y la gente herida a veces hiere a otros. Sebastián, dijo Williamson, lo que acabamos de presenciar lo explica, pero no lo excusa. Lo sé, no busco excusas, solo estoy tratando de entender. La pregunta es, le dije, ¿qué quiere hacer con esa comprensión? Quiero hacer las cosas bien. No sé cómo, pero quiero intentarlo. Se dirigió a Carmen. Carmen, durante 10 años has trabajado aquí y ni siquiera sé si tienes familia. Tengo 2 hijas, una en la universidad, estudiando enfermería. La otra, en la preparatoria, quiere ser chef. Y has tenido que elegir entre el trabajo y ellas. Muchas veces. Se volvió hacia Miguel. Miguel, ¿y tu hija? Tiene 18. Va a empezar la universidad. ¿Y si te dijera que voy a pagar su educación?, le preguntó. Miguel se quedó sin palabras. ¿Por qué?, le preguntó. Porque quiere ayudar a otros. Porque eso es lo que María Elena habría querido. Porque necesito empezar a honrar su memoria. Señor Valdemar, le dije, lo que está mostrando ahora, ¿dónde ha estado todos estos años? Enterrado, bajo capas de miedo, culpa y arrogancia. Se puso de pie.
No puedo deshacer años de crueldad. Pero si estos señores están dispuestos a darme una oportunidad, si ustedes están dispuestos, me gustaría aprender a ser el líder que María Elena habría esperado. El señor Chen intercambió miradas con sus colegas. Sebastián, la pregunta no es si queremos darte una oportunidad. La pregunta es si estás genuinamente preparado para el trabajo que requiere un cambio real. ¿Por qué?, añadió Williamson. Lo que hemos visto sugiere que tienes empleados extraordinarios que han estado operando a pesar de tu liderazgo, no gracias a él. Cualquier cambio tendría que empezar contigo, aprendiendo de ellos. Sebastián miró a Carmen, a Miguel, a Ana. ¿Estarían dispuestos a enseñarme? Señor Valdemar, le dije, el cambio es posible, pero tiene que ser real, consistente, permanente. No quiero que las cosas vuelvan a la normalidad. La normalidad era horrible. Entonces, le dije, poniéndome de pie y extendiendo mi mano. ¿Está listo para empezar? Extendió su mano y estrechó la mía. Tenemos un acuerdo. 6 meses después, el Palacio Dorado era un lugar completamente diferente. Las risas genuinas de los empleados se mezclaban con las de los clientes. Yo caminaba por el restaurante con la confianza de quien había encontrado su propósito. Ya no llevaba el uniforme de mesera. Llevaba un traje de negocios que reflejaba mi nueva posición como directora de operaciones. «Buenos días, señora Morales», me saludó Carmen, ahora supervisora de servicio al cliente. «Patricia está increíble. Su chef instructor dice que tiene un talento natural». Sonreí. La hija de Carmen ahora estudiaba en una escuela culinaria, con una beca del nuevo programa de desarrollo del restaurante. Miguel emergió de la cocina, sus ojos brillando. «Señora Morales, los críticos del periódico nacional están en la mesa 7. Les he servido el nuevo menú. ¿Y cómo han reaccionado? La crítica principal me ha preguntado quién había diseñado el menú. Le he explicado que ha sido un proceso colaborativo. Se ha quedado sorprendida. Ha dicho que nunca había experimentado tal nivel de coherencia y creatividad». En ese momento, apareció Ana, ahora directora financiera. «Brenda, tienes que ver estos números. En 6 meses hemos aumentado la rentabilidad en un 340%. La rotación de personal ha bajado al 3%. Las evaluaciones de los clientes están en el 98%. Y hemos logrado esto mientras aumentábamos los salarios en un 45%. Es porque, cuando la gente se siente valorada, no solo trabaja mejor, innova, colabora, se compromete. «Buenos días», escuchamos. Era Sebastián bajando las escaleras con una bandeja de cafés para nosotros. «Les he traído café. Es una mezcla nueva que Miguel ha sugerido». El gesto era simple, pero simbolizaba una transformación profunda. «Gracias, Sebastián», le dije. «¿Cómo fue la sesión de terapia?», le pregunté. «Reveladora», respondió. La doctora me ayudó a entender cómo el trauma de perder a María Elena me llevó a construir defensas que hirieron a tanta gente. «Sebastián», le dije, ¿sabes cuál es la lección más poderosa que has aprendido? Que nunca es demasiado tarde para elegir ser mejor, que el pasado no tiene que definir el futuro, y que cuando una persona encuentra el coraje de cambiar, puede inspirar transformaciones que van mucho más allá de lo que jamás imaginó. La transformación del Palacio Dorado no fue un proceso de la noche a la mañana. Los primeros meses fueron un campo de minas emocional y organizacional. Sebastián, fiel a su palabra, se despojó de su autoridad dictatorial y se convirtió, en esencia, en un aprendiz en su propia empresa. Su primera lección, impartida por mí, fue simple pero fundamental: escuchar. «Tu primer trabajo», le dije en nuestra primera reunión de reentrenamiento, «es pasar un día entero en cada departamento, no como el jefe, sino como una sombra. No puedes hablar, no puedes dar órdenes, no puedes criticar, solo puedes observar y escuchar». Al principio fue una tortura para él. Lo vi en la cocina, mordiéndose la lengua mientras Miguel implementaba una nueva técnica de preparación que él no entendía. Lo vi en el área de servicio, observando a Carmen manejar una queja de un cliente con una diplomacia que él nunca había poseído. Y lo vi en la oficina de contabilidad,
mirando a Ana descubrir ineficiencias que él había ignorado durante años. «Es humillante», me confesó al final de la primera semana. «Me doy cuenta de que no sé nada sobre cómo funciona realmente mi propio negocio». «No es humillante, Sebastián. Es educativo. Estás aprendiendo a ver tu empresa a través de los ojos de las personas que la hacen funcionar todos los días». Mi propio papel también había cambiado drásticamente. De la noche a la mañana, había pasado de ser una mesera a ser la directora de operaciones. La oferta inicial de los inversionistas de Singapur, liderados por el señor Williamson, había sido comprar la totalidad del restaurante. Pero en una reunión privada les había propuesto algo diferente. «No lo compren», les dije, «inviertan en su transformación. Denle a Sebastián la oportunidad de liderar el cambio, con mi supervisión. Si en un año no hemos duplicado la rentabilidad y transformado la cultura, pueden ejecutar la opción de compra a un precio preferencial». Fue una apuesta arriesgada, pero Williamson, un hombre que valoraba tanto las segundas oportunidades como los buenos negocios, aceptó. «Muy bien, señorita Morales. Tiene un año para convertir esta historia en un caso de estudio de Harvard». Y eso fue exactamente lo que hicimos. Con la autoridad que me habían conferido, comencé a implementar los cambios que había identificado esa fatídica noche. Reestructuramos el sistema de inventario, implementamos protocolos de control de calidad, rediseñamos los horarios para reducir el agotamiento del personal. Pero el cambio más importante fue cultural. Creamos un consejo de innovación, compuesto por empleados de todos los niveles, desde el personal de limpieza hasta los chefs. Se reunían una vez a la semana para proponer mejoras. La primera reunión fue incómoda. Nadie se atrevía a hablar, pero cuando Sebastián, que asistía como observador, se disculpó sinceramente por su comportamiento pasado y les pidió que lo ayudaran a construir un lugar de trabajo mejor, las ideas comenzaron a fluir. Fue en una de esas reuniones donde surgió el programa de becas. La hija de Carmen, Patricia, soñaba con estudiar artes culinarias, pero no podía permitírselo. «Deberíamos usar parte de nuestras ganancias para invertir en la educación de los hijos de nuestros empleados», sugirió Miguel. Sebastián no dudó. «Hecho. Y no solo para los hijos, para cualquier empleado que quiera continuar sus estudios». Así nació el Fondo Educativo María Elena, en honor a su primera empleada. Mientras tanto, la relación entre Sebastián y yo evolucionaba. Pasábamos horas juntos, planeando, discutiendo, a veces discutiendo acaloradamente. Él aprendía a ceder el control. Yo aprendía a confiar en su cambio. «¿Por qué lo haces?», me preguntó una noche mientras trabajábamos hasta tarde. «¿Por qué te has quedado? Podrías haber aceptado la oferta de Williamson y ser la CEO indiscutible». «Porque vi algo en ti esa noche», le respondí honestamente. «Vi a un hombre roto, no a un monstruo. Y porque creo que la gente merece una segunda oportunidad, incluso si han cometido errores terribles». Él me miró de una forma que nunca antes lo había hecho. «Gracias», susurró. Nadie había creído en mí de esa manera, ni siquiera yo mismo. La transformación de Sebastián fue lenta y a menudo dolorosa. Hubo retrocesos. Un día, un cliente particularmente arrogante trató mal a un mesero joven, y el viejo Sebastián resurgió por un instante, listo para defender al cliente rico. Pero se detuvo, me miró, y en lugar de reprender al mesero, se acercó al cliente y le dijo con una calma helada: «En este establecimiento tratamos a nuestro personal con respeto. Si no puede hacerlo, le pido que se retire». El cliente, atónito, se fue. Y ese día, Sebastián se ganó la lealtad incondicional de su equipo. Mi propia vida también estaba cambiando. Con mi nuevo salario, pude pagar los mejores tratamientos para mi padre. Su salud mejoró notablemente. Pude ayudar a mi hermano con sus estudios. Y por primera vez, pude permitirme pequeños lujos, como llevar a mi madre a un spa o simplemente comprar un libro sin mirar el precio. Pero el cambio más profundo era interno. Había pasado de ser una víctima de las circunstancias a ser una arquitecta de mi propio destino. Y al ayudar a Sebastián a redimirse, me estaba redimiendo a mí misma de los años de sentirme impotente. 6 meses después de esa noche, el Palacio Dorado era un lugar diferente. La comida, bajo la dirección de un Miguel inspirado y creativo,
era mejor que nunca. El servicio, dirigido por una Carmen empoderada y respetada, era impecable. Y la atmósfera era de colaboración, de respeto, de una alegría genuina que los clientes podían sentir. ¿Sabes qué es lo más curioso?, me dijo Sebastián una tarde. Desde que dejamos de centrarnos exclusivamente en los márgenes de ganancia y empezamos a centrarnos en la gente, nuestras ganancias se han disparado. No es curioso, Sebastián, es lógico. Empleados felices crean clientes felices, y clientes felices vuelven. Wharton te enseñó bien, sonrió. No, la vida me enseñó bien. Wharton solo me dio el vocabulario para explicarlo. La invitación de la Escuela de Negocios de Harvard llegó en el 7º mes. Querían que presentáramos nuestra historia como caso de estudio en su conferencia anual sobre liderazgo. ¿Nuestra historia?, le pregunté. Sí, esta no es mi historia. Tampoco es la tuya. Es la historia de lo que sucede cuando dos personas de mundos diferentes deciden aprender la una de la otra. ¿Crees que estás listo para eso? ¿Para pararte frente a cientos de los futuros líderes del mundo y contarles tus errores? Me miró y en sus ojos ya no había arrogancia, solo una tranquila seguridad. Estoy listo, porque mi historia no es sobre mis errores, es sobre la posibilidad de la redención. Y esa es una lección que vale la pena compartir. Hay una condición, le dije, la que quieras. No voy a ir como tu empleada, voy a ir como tu socia. Él sonrió. Ya lo eres, Brenda. Desde la noche en que me salvaste de mí mismo. La conferencia de Harvard fue un punto de inflexión. Nuestro panel, titulado Del abuso a la alianza, un nuevo modelo de liderazgo, fue el más concurrido del evento. Sebastián habló primero. Con una honestidad brutal contó su historia. Habló de su pasado, de su crueldad, del vacío que sentía. Y habló de cómo una humillación pública se había convertido en su mayor bendición. La lección más importante que he aprendido, concluyó, es que el verdadero poder de un líder no se mide por lo alto que puede llegar, sino por cuánta gente puede levantar consigo. Cuando yo hablé, no me centré en los aspectos técnicos de la reestructuración. Hablé de mi padre, de sus sacrificios, de lo que se siente al ser invisible, y de cómo la dignidad es un derecho, no un privilegio. La transformación del Palacio Dorado no fue un milagro, les dije a los estudiantes. Fue el resultado de una decisión simple, la de tratar a cada persona como un ser humano valioso. La ovación fue ensordecedora. Después, fuimos rodeados por CEOs, profesores, estudiantes, todos queriendo saber más. Esa noche, mientras celebrábamos en un pequeño bar de Boston, Sebastián me hizo una pregunta. ¿Qué sigue para ti, Brenda? Ya has transformado mi empresa, has inspirado a miles. ¿Cuál es tu próximo movimiento? No lo sé, le respondí. Por primera vez en mi vida no tengo un plan de supervivencia. Tengo opciones. Tengo una propuesta, me dijo, su tono volviéndose serio. No quiero que seas más mi directora de operaciones. Quiero que seas la CEO del Grupo Valdemar. Me quedé sin palabras. ¿CEO? Sebastián. Yo. Has demostrado que tienes la visión, la inteligencia y, lo más importante, el corazón para liderar. Yo quiero dar un paso al costado, dedicarme a la fundación, a honrar la memoria de María Elena, pero necesito a alguien en quien confíe plenamente para llevar el negocio al siguiente nivel. Y esa persona eres tú. Es una responsabilidad enorme. Lo sé, y no hay nadie más preparada para asumirla. Déjame pensarlo, le dije abrumada. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero mientras lo piensas, hay otra cosa de la que quiero hablar. Hizo una pausa. He estado pensando en lo que dijiste, sobre la gente que merece una segunda oportunidad. Y me preguntaba si esa filosofía también se aplica a los hombres que han sido idiotas arrogantes en su vida personal. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Brenda, durante estos meses, no solo he aprendido a ser un mejor líder, he aprendido a ser una mejor persona, y me he dado cuenta de que me he enamorado de la mujer que me enseñó a hacerlo. Me miró, y en sus ojos vi una vulnerabilidad que nunca había creído posible. No espero una respuesta, solo quería que lo supieras. No respondí esa noche.
ni la siguiente. Necesitaba tiempo. La idea de una relación con Sebastián era complicada. ¿Podría alguna vez verlo sin recordar al hombre que me había humillado? ¿Podría la gente ver nuestra relación como algo más que la historia de la mesera que se casó con el millonario? Pero mientras pasaban los días, me di cuenta de que el hombre que me había humillado ya no existía. Había sido reemplazado por alguien que era amable, considerado, que me escuchaba, que valoraba mi opinión. Alguien que, a pesar de su inmensa riqueza, estaba aprendiendo a ser humilde. Una semana después, entré en su oficina. «He tomado una decisión», le dije. «¿Sobre el puesto de CEO?», me preguntó. «No, sobre la otra propuesta». Él me miró conteniendo la respiración. «Creo», le dije con una sonrisa, «que los idiotas arrogantes merecen una segunda oportunidad, pero con un período de prueba muy estricto». La sonrisa que iluminó su rostro fue la respuesta que necesitaba. No fue un camino fácil. Tuvimos que navegar por los prejuicios de la gente, por las cicatrices de nuestro propio pasado, pero lo hicimos juntos. Acepté el puesto de CEO y bajo mi liderazgo, el Grupo Valdemar se expandió no solo en tamaño, sino en su impacto social, convirtiéndose en un referente de empresa ética y responsable. Sebastián, por su parte, encontró su verdadera vocación en la Fundación María Elena, ayudando a miles de familias a obtener acceso a la atención médica que necesitaban. Y nosotros encontramos el amor en el lugar más inesperado. Un amor nacido no de la perfección, sino de la redención. Un amor que demostró que, a veces, los finales más devastadores son solo el comienzo de las historias más hermosas. Un año después de la conferencia de Harvard, el Palacio Dorado celebró su aniversario. Pero esta vez, la fiesta no era para los clientes, era para los empleados y sus familias. El salón, que una vez fue escenario de mi humillación, ahora estaba lleno de risas, de niños corriendo, de música y de gratitud. «¿Recuerdas esa noche?», me susurró Sebastián mientras bailábamos. «¿Cómo podría olvidarla? Fue la peor y la mejor noche de mi vida». «Para mí también», admitió. «Fue la noche en que mi vida realmente comenzó». En un rincón vi a Patricia, la hija de Carmen, ahora una prometedora chef en nuestra cocina, enseñándole a mi padre a decorar un pastel. Él, cuya salud había mejorado gracias al apoyo de la fundación, sonreía, feliz. Me di cuenta de que la historia no era solo mía y de Sebastián, era la historia de todos en esa sala. Una historia sobre cómo la dignidad, una vez reclamada, puede crear ondas de cambio que transforman todo a su paso. Una historia que demostró que un restaurante, o una empresa, o una vida sin corazón es solo un espacio vacío, pero con corazón puede convertirse en un hogar. Y esa noche, bailando en los brazos del hombre que había pasado de ser mi verdugo a ser mi compañero, me sentí, por fin, en casa.